Zombie, los que caminan detrás de él. En alguna parte del estado de Maine debía brillar la luna, pero aquí, en Board Hill, todo estaba oscuro, era completamente de noche y, a no ser por el grito del muerto, Van Spruce seguiría durmiendo la borrachera aquella noche, pero un forcejeo y el grito le despertaron de forma súbita. Él estaba dentro de un contenedor, cerca del cementerio, más bien a las puertas del mismo. Cuando se metió dentro, afortunadamente ya vacío, no sabía que estaba en donde estaba, pero eso daba igual cuando el alcohol fluye por tus venas. Un golpe seco y adentro que estaba él. Le llamó en su inconsciencia el grito del muerto por el tipo de alarido pronunciado. Profundamente desgarrador, algo inhumano, ominoso. Espantoso en extremo. Debía ser un ajuste de cuentas, pensó tras abrir los ojos como platos y revolcarse dentro del contenedor. Asomó sus extremos ojos rojos por una rendija de la tapadera y vio gente, al menos dos, a pesar de la oscuridad, eran manchas en la propia negrura, pero que se movían. No hablaban. En el fondo de la pared, de espaldas. Estaban forcejeando un poco, unos cuerpos arqueados. En el suelo un gran mueble de madera. ¿Qué sería?, se preguntó. ¿Un armario? Tal pensamiento le estuvo atormentando de manera vaga durante unos minutos, era un ataúd. Vaya que sí lo era. Se echó para atrás, de repente, la tapadera sobre su cabeza era ahora más pesada, se cerró con un clic. Se encorvó de hombros y cerró los ojos, esperando no sé qué, como si eso te protegiera de algo. No quería ser visto, pero, entonces, recordó que aquello no era un armario, sino un ataúd. ¿Iban acaso a enterrar a un tipo en vida en él? Se atragantó con su propia saliva por unos momentos eternos. Tragó y evitó hacer más ruido de la cuenta. Fuera, dos hombres seguían forcejeando con otro, o acaso sería contra algo. El grito del muerto le sobrecogió otra vez, cerró fuertemente los ojos y empezó a contar hasta 100, y mientras lo hacía, poco a poco, como un sedante pinchado en la vena, los ruidos se alejaban cada vez más y más. Y el grito desapareció. Todo se difuminó hasta que se durmió preso de su propio terror. Al día siguiente, en una mañana fría de enero, Van Spruce vio lo más horrible de su vida, algo que le hizo fallar su corazón, pero él, sin chillar, abandonó este pobre mundo cuando lo vio, aunque se lo llevó en las retinas. Justo a pocos metros de donde estaba él, efectivamente, un ataúd yacía abierto en el suelo, al lado mismo, medio cuerpo descompuesto de un cadáver putrefacto que movía sus extremidades superiores por espasmos. Convulsiones en toda la parte superior, y la mandíbula desencajada mostrando una hilera de amarillentos dientes sin labios, parecía suplicarle ayuda o quién sabe qué. Solo le dio tiempo a ver los dos primeros espasmos de lo que quedaba del muerto sin extremidades inferiores, antes de irse de allí para siempre. Algo que nunca podría contar. En la noche había oído el grito del muerto. El corte de la mano amputada era un corte preciso y limpio. Apareció en las vías del tren que van en dirección a Maine. Los dedos no estaban rígidos, sino que uno de ellos se movió en un espasmo bajo una fina capa de nieve. Era febrero, pero, aún así, nevaba en Board Hill. ¿Has visto eso?, preguntó el sheriff Benjamin Tille. Un tipo alto de pobladas cejas y mirada profunda. ¿El qué, señor?, respondió su ayudante, Alan Johnson, con las manos apoyadas en el cinturón. Lo que vimos el mes pasado, el caso del muerto. Se ha movido. Serán los últimos espasmos. Nunca había visto tantos espasmos en un cadáver o miembro, créeme. Benjamín le miró aún más fijamente, como si todo aquello tuviera que ver con él. Frunció el ceño. La verdad es que no, señor. Tiene toda la razón. Uno de los agentes cogió la mano y la metió en una bolsa, esta no se movió. Estaba helada y no había visto el espasmo de antes. Faltaba el resto del cuerpo, ahora debían descubrirlo. Por suerte, la mano conservaba las huellas dactilares y sería fácil conocer la identidad del hombre, ya que era una mano grande, burda y robusta. Lo que no sería tan fácil es encontrar el resto, pero, a juzgar por las apariencias,
no debería ser tan difícil localizar un cadáver entero al que le faltaba solo una mano, o eso creían. No quiero que digas ni una palabra de esto, espetó el sheriff mientras mordisqueaba el palillo que tenía entre los dientes. Estaba dejando de fumar y, por el momento, en una fase muy avanzada de la terapia, lo mejor era tener un palillo siempre entre los dientes. No diré nada, señor. Y después se marcharon de allí. Veamos, tenemos un caso de profanamiento de tumba con un mendigo muerto de muerte natural. Y ahora disponemos de una mano en un gran tarro de formol que también pertenece al cementerio. Sin duda alguna, estamos ante un profanador de tumbas, eso es, balbuceó Benjamín y prosiguió. Una maldita mano que ha sido cortada a un cadáver, quizás porque lo enterraran con algo valioso, aunque la familia no confirma si llevaba o no algo en su día de entierro. Aunque dudo mucho que fuera por las discusiones de la herencia. Normal, jefe, joyas no declaradas, respondió su ayudante mientras se balanceaba en la silla. O mejor dicho, algo que querían llevarse de la maldita tumba antes de que desapareciera bajo tierra. Herencias. Lo anormal fue el espasmo. ¿Qué? Le interrumpió. Ese movimiento, ya sabes. Él como un espasmo recorría ese dedo de un extremo a otro. Nunca he estado preparado para una cosa así. Ah. Bueno, eso mejor lo sabrá un médico forense. Podemos investigar si sucede muy a menudo este tipo de cosas con los cadáveres, pasado un tiempo. Pero no debemos decir nada, quizás sean ilusiones nuestras y entonces la cagamos. Eso es, jefe. Dejémoslo así. Finalmente, había resultado que la mano que se encontraron en las vías del tren, en el mes de febrero bajo una fina capa de nieve, pertenecía, tras numerosas pruebas realizadas, al señor Cresnapper. Un viejo hombre de buen ver y amable con todo el mundo. Poco o nada más se sabía de él salvo que tenía una gran fortuna, hasta que lo encontraron muerto en su casa una fría mañana de enero, por muerte natural. Había sido su sobrina quien lo encontró en la silla, pero eso no le asustó en absoluto, ya que se esperaba algo así, estaba enfermo de los pulmones y solo pensaba en su futura herencia. El hombre tenía una estatura de 1,80 m a sus 69 años y era una enorme bestia, según le decía su sobrina continuamente, no sin cierto cariño a pesar de todo lo interesada que era. Grandes manos para un hombre grande y elegante. Y rico. Lo enterraron al día siguiente y no se supo nada más de él hasta que encontraron su mano en el fatídico lugar. Obvio, ningún muerto se levanta de su tumba a los 2 días para saludar a la gente. Había sido arrebatada de su lugar de descanso eterno. Ahora, dentro de un bote de formol, había sido una cuestión que resolver. Sin duda alguna, pensaron, algún vándalo profanaba cada mes, ya llevaba 2, una tumba para saber qué, robar objetos de valor, un juego macabro de rol, apuestas entre jóvenes. Cualquiera de ellas era válida. Pero había que realizar muchas investigaciones en adelante. Pero, sin duda alguna, lo que más le preocupaba a Benjamín, aunque sus ojos no lo mostraran, era aquel espasmo muscular que llegó a ver. Una sola vez, fue suficiente o quizás había sido imaginación, ya que, después, no lo vio repetir. Pero su socio, también lo había visto. Espasmos, son solos espasmos, pensó un día tras otro. Layla Campbell amaba la vida, amaba el amor y todo cuanto le rodeaba. A pesar de haber perdido su último trabajo de camarera, no veía las cosas especialmente negativas, y eso que tenía que llevar adelante una vivienda. No estaba casada, no tenía hijos, a decir verdad, era virgen, no había conocido hombre alguno en la cama. De modo que todo eran sueños para ella. Oh, el amor pasa deprisa y no se detiene. Quizás por su aspecto, quizás por necesidad, Layla no había cuajado con los últimos 2 pretendientes, y únicos. Su aspecto rechoncho, de grandes pechos caídos y curvas en su físico, que se confundían con una montaña rusa, delataban a una mujer poco agraciada físicamente en esta vida de tantas exigencias. O entras por el ojo a la primera o no vales. Pero ella valía como persona, claro, estaba. Pero una parte de ella sufriría toda la vida en este aspecto, de modo que Dios se la llevó un día de marzo. Sencillamente cayó fulminada al suelo,
mientras se estaba peinando delante del enorme espejo de muñequitas que ella siempre llamaba la pequeña bruja personal. La enterraron un lunes y su cabeza decapitada apareció en el bosque 2 días después. Sin expresión, con la boca abierta y un ojo abierto. El hombre que la encontró dijo haber visto parpadear uno de los ojos, precisamente el que se había quedado abierto. El agente rápidamente le preguntó si había bebido algo esa noche, a lo que el hombre declaró que nunca bebió nada en su vida, solo agua, mientras perjuraba que el ojo había parpadeado. Según el testigo, encontró la cabeza de Lella Campbell enterrada hace unas 2 semanas en un paraje a las afueras, al este. No vio nada extraño alrededor, salvo un conejo corriendo despavorido a lo lejos, explicaba Benjamín apoyado sobre la mesa con buena parte de su culo. El agente Darnells comentó algo más, le dijo su ayudante. ¿El qué? Que uno de sus ojos parpadeó. Se movió. Alan Johnson estaba sentado en su lugar de trabajo, corrigiendo un informe. El sombrero encima del monitor del ordenador. Benjamín se giró bruscamente hacia él. ¿Parpadeó? Frunció los ceños y movió la cabeza. Ya estamos otra vez con esas, los espasmos, qué horror me da todo esto, miembros que se mueven después de muertos. Se irguió y añadió. Desde un tiempo a esta parte cada vez me gusta menos este trabajo. Efectivamente, el párpado se había movido, solo una vez, muy lentamente, hasta abrirse del todo, se movió, removió, malditos espasmos. Solo son espasmos musculares de una pequeña porción de energía que queda en la masa muscular, es eso nada más. La idea que tenía Benjamín era esa. Todo el día rondándoles por la dolorida cabeza. Malditos espasmos. Le preocupaban más los espasmos que el propio profanador de tumbas. De modo que empezó a investigar profundamente si los músculos podrían contraerse o estirarse en un momento determinado después de la vida, tras la muerte. No halló respuesta hasta que, accidentalmente, dio con una novela en la que un tal doctor medio loco Herbert West reanimaba a los muertos con una solución líquida que les inyectaba. Pero estos debían ser frescos, muy frescos, según rezaban una y otra vez los párrafos del cuento. Vaya una estupidez, pensó. Como cuento de horror estaba muy bien, pero como idea principal del caso era tan absurda como ninguna. Benjamín se rió en la penumbra, cerró el libro y lo dejó caer sobre la mesa en un sonado plaf. De repente, todos los ojos de la biblioteca fijándose en su encorvado rostro. Un segundo después, todos volvían la mirada a sus lecturas. Lo más interesante sería interrogar a todos los chicos del instituto para sacar al capitán de todo aquel gamberrismo para aterrorizar a la gente de Board Hill. Eso era lo más sensato, así lo haría. Pero, mientras su mente divagaba por ese sendero de ideas inmerso en su mundo, se cruzó con alguien en la calle al que todos conocían. Alguien cercano a todo el pueblo, alguien que todos saludaban todos los días y que estaba detrás de todo este asunto, sin saberlo nadie todavía. Por supuesto, no era Herbert West, pero su poción mágica diluida con varios líquidos de diferentes tubos de colores inyectados a un cadáver realmente fresco, y no tan fresco, hacía que se produjeran espasmos en la musculatura y que éste se moviera. El reverendo Lodge estaba tan obsesionado con la muerte que quería descubrir en qué manera era esta y hacer regresar a los muertos para sus seres queridos. En realidad, no quería ver sufrir a tanta gente despidiéndose de su ser querido, sino poder decirles, he aquí el milagro de Dios que ha obrado en él, y el muerto se levantará. Fue también una casualidad que el sheriff Benjamín y su ayudante lo descubrieran allí mismo, encorvado sobre el muerto, con una inyección en una mano mientras con la otra sostenía el brazo ya rígido. Iban a preguntarle sobre unas quejas de un cristal roto en la iglesia por unos chicos hacía pocos días, algo que no tenía nada que ver con el caso que estaban llevando. Oh, Dios misericordioso, haz que esta vez funcione. Gritaba el reverendo ausente de la presencia de ambos. Inyectó el contenido sobre la vena y esperó un milisegundo para ver las primeras reacciones sobre el cadáver. Espasmos, empezó a sufrir espasmos. Por el amor de Dios. ¿Qué está haciendo? Gritó Benjamín mientras se acercaba a toda prisa hacia a él. El reverendo, haciéndose cuenta de su presencia, se giró furtivamente.
Por la ventana rota entraban los rayos del sol y de alguna manera se las arreglaban para iluminar la zona en la que estaban ellos. No, no os acerquéis, puede ser peligroso. Vociferó el reverendo con los ojos como platos y algo angustiado. Deja eso en el suelo, señor reverendo, le dijo el ayudante del sheriff. Tenía el arma entre las dos manos firmemente empuñada. No querría tener que hacer nada que no quisiera. No hace falta llegar a tanto, dijo Benjamín. Todo se puede arreglar hablando, seguro que sí. Miró a su ayudante y prosiguió. ¿Verdad, señor reverendo? Ya estando cerca de él, el reverendo dejó caer la jeringuilla sobre el muerto. Estaba aterrorizado y de espaldas a él, el muerto se movía compulsivamente, como si un ataque de rabia le hubiese dado. Benjamín ya sabía ahora lo que eran esos espasmos que veía con anterioridad y en un repentino lapsus mental, todo le encajaba perfectamente. Yo solo quería ayudar a mis feligreses, dijo el reverendo antes de ser arañado por el muerto en un brazo. Ahora estaba infectado y lo que eran simples espasmos se había convertido en un virus reanimador. Una nueva era había empezado en ese preciso momento. Dios y todo Board Hill, en menos de lo que dura un mes, ya sabían qué había sucedido después de que el reverendo fuera infectado. Pero ahora tocaba conocer cómo sucedió todo. En cuestión de segundos, su cuerpo se convulsionó y contorsionó ante las atentas miradas del sheriff Benjamín y su ayudante. Su rostro pálido a estas alturas se retorcía de dolor, una intensa fiebre le había invadido de forma repentina y algo en él estaba cambiando, para mal. De pronto, sus ensangrentados ojos se fijaron en ellos dos, ya que ahora tenía hambre, tanta como para mordisquear a aquellos dos intrépidos que estaban casi al lado de él. Pero en un poco de razonamiento, quizás porque estaba recién infectado, optó por salir corriendo de allí. Con demasiada premura después de las reacciones desde que la mano del muerto le arañó, y que ahora estaba inerte, en el otro lado sin más. ¿Has visto eso? Le interrogó Benjamín a su ayudante con unas gotas de sudor en la frente resbalándoles lentamente. Sí, señor, respondió casi al instante su ayudante. Este no era el reverendo, señor. ¿Has visto su cara, sus ojos? Pues claro que lo he visto, por eso te pregunto a ti. Si piensas lo mismo que yo. ¿Qué tipo de neurosis le ha dado? Parecía un ser de otro mundo, un monstruo, le interrumpió. Un abominable, por Dios. ¿Qué estaba como loco? Titubeó un rato mientras fijaba su mirada en los rincones de aquella iglesia y prosiguió. Tenemos que localizarlo. Eso haremos, señor. Y, después, reinó el silencio. Había salido despavorido, sí, pero ¿en qué dirección? Muy lejos no estaría, seguramente estaría alrededor de la iglesia, se habría ido al hospital o quién sabe si a darse una vuelta por el fresco. Pero no era así, ahora el reverendo ya no era de los nuestros, había cruzado la barrera de la vida y la muerte y era un no muerto que deambulaba por las calles de Board Hill. Pero esto Benjamín no lo sabía, salvo que, de repente, le parecía que se había vuelto loco. Vamos Benjamín, ya has visto lo que ha hecho, has visto su reacción y cómo tenía los ojos, ¿cómo va a estar loco un no muerto? Pero la creencia humana no permite conocer el estado de un muerto andando, a menos que eso se vea in situ demostrándose de alguna manera más que unos ojos ensangrentados. Tal vez sufriría de una tensión ocular y, en ese preciso momento, se habían derramado los vasos sanguíneos, y huyó por lo que estaba haciendo con el difunto. ¿Crees que el reverendo Lodge ha hecho todo esto durante estos 2 meses atrás? Preguntó Benjamín mientras conducía en dirección a la casa del mismo. Ya has visto lo que estaba haciendo, aquella jeringuilla y esos botes extraños. El reverendo está loco de remate. Y, aparte de eso, ¿ves algo más? No. Vociferó su ayudante. ¿Qué estás pensando? En nada, chico, en nada. Y giró suavemente hacia la derecha. Recorrieron primero algunas manzanas alrededor de la iglesia, después una buena parte de la ciudad incluso, preguntaron a los habitantes de Board Hill por él y, paradójicamente, nadie había visto al reverendo Lodge en ninguna parte. Un hombre que se dejaba ver hasta ahora en cualquier momento y en cualquier parte siempre en busca de sus feligreses. Pero ahora ya no era el mismo reverendo Lodge y sabe Dios lo que le estaría pasando.
Ahora podría morir en cualquier parte. No seas idiota, Benjamín, él ya está muerto. Adeline Jolie, que así se llamaba la joven que estaba esperando su primera cita, sentada en un banco del Parque Avenue, tiritando de frío, fue la segunda infectada. Eran las 6:30 de la tarde y el sol ya había hecho su trabajo por aquel día. Además, un cielo encapotado ocupaba ya buena parte del mismo con grandes nubes grisáceas. Adeline, en un intento de observar la luna, se quedó descontenta por no poderla haber visto. Pero daba igual, la magia de la primera cita seguía siendo encantadora. Lo normal es que fuera el chico quien la esperase, pero él, Tony Ford, le había insistido que le esperara en aquel lugar, que pasaría tan pronto por ella como pudiera, pero llegó demasiado tarde. El reverendo Lodge estaba rondando la zona, no hablaba y no pensaba. La fase de la infección había dañado gran parte del sistema nervioso en el cerebro en una primera etapa. Ahora solo se limitaba a andar, escuchar ruidos y, como no, buscar comida. Tenía un debilitamiento continuo y echar a andar le costaba cada vez más. Ser un no muerto no te convertía en un superhéroe fuerte, sino todo lo contrario, en un ser débil pero con ansias de comer. Escuchó un ruido y ella se giró, no vio nada, de modo que volvió la vista hacia el oscuro cielo en busca de nuevo, esta vez sí, de la luna, que se dejaba ver tímidamente detrás de un nubarrón, y la zona se iluminó levemente, entonces fue cuando lo vio delante de ella. Pálido, con los ojos enrojecidos, babeando y gruñendo al mismo tiempo. De repente y sin que Adeline tuviera tiempo de chillar, el reverendo Lodge, o lo que quedaba de él, se abalanzó contra ella dándole un mordisco en una mano. Ella se levantó del banco y se echó para un lado soltando un alarido. Él cayó sobre él mismo y trató de levantarse, pero ya no podía. Tras varias horas desde la infección, sus fuerzas se habían agotado. Ahora ella, plena del virus, notó como una quemazón en su interior desde el bajo vientre hasta el cuello, fiebre y sed de carne fresca. Estaba infectada y, en el cielo, la luna brillaba ahora en todo su esplendor. Un cuarto de hora después, Tony Ford llegó a la cita, en una motocicleta destartalada, pero al menos funcionaba. Paró el motor a unos metros de la zona de cita y se dispuso a caminar. La luz de la luna ahora brillaba sobre la ciudad. El banco donde habían concertado una cita estaba ahora vacío, no había nadie, pero, de repente, se dio cuenta de que en el siguiente banco sí había alguien. Una silueta estaba de espaldas ya en la penumbra. Se acercó a ella y la llamó por su nombre. Ella no respondió. Eso le extrañó a Tony, pero, cuán loco es uno de joven, se acercó a ella rápidamente. Aquí estoy, Adeline. Me he retrasado un poco y espero que sepas perdonarme cuando te des la vuelta. Ella se giró y Tony, de repente, empezó a chillar como un poseso. Aquellos ojos, aquella mirada, la piel totalmente blanca. Tony, al tratar de andar hacia atrás, tropezó y se cayó al suelo preso del pánico. Ella se abalanzó sobre él, le mordió el cuello, y de la yugular empezó a brotar bastante sangre. La noche no había hecho más que empezar y ya había 3 infectados. Al día siguiente deambulaba por la ciudad una docena de infectados, pero nadie podía ni siquiera sospechar lo que estaba sucediendo. Benjamín, el sheriff de pobladas cejas, estaba empecinado en encontrar al reverendo Lodge. La iglesia estaba abierta y no había nadie. Ellos habían vuelto de nuevo para realizar una pequeña inspección. Pero no vieron a nadie, salvo a una mujer mayor rezando en uno de los bancos de la misma sin percatarse de lo que había más al fondo de la iglesia, el ataúd abierto tirado en el suelo. El muerto se había ido simplemente de allí. Se dieron la vuelta sin percatarse tampoco ellos del hecho y montaron en el vehículo especial. Tras unos metros conduciendo, la radio de comunicaciones saltó la alarma. Sheriff, hemos encontrado el cuerpo del reverendo Lodge. Ha pasado la noche a la intemperie, por lo que está más blanco que un muerto, aunque sigue vivo, agregó aquella voz de la gente. Oído, respondió Benjamín. Dime tu situación. En el Parque Avenue, señor. Está bien, vamos para allá. Y, mientras encendió la sirena reglamentaria, miró a su ayudante un solo instante.
Después de llegar al sitio acordonado, se percataron de que el cuerpo del reverendo estaba tapado por uno de esos papeles de color amarillo y blanco, como si fuera papel de aluminio. Se movía muy levemente bajo ella y preguntaron dónde demonios estaba la ambulancia. En ese mismo instante, cuando uno de los agentes iba a contestarle, la ambulancia llegó. Bajaron rápidamente dos tipos altos con un chaleco rojo y se dirigieron al reverendo. La primera reacción fue tomarle el pulso en el cuello, pero se arañó con uno de los dientes del reverendo. El otro hombre alto pisó un pequeño charco de sangre que había a un costado del reverendo y se tocó el zapato con los dedos de forma instintiva. El ayudante del sheriff también se arañó con una astilla del banco que estaba impregnada de baba. De repente, todo se vino abajo, los tres nuevos infectados comenzaron a convulsionarse ante la atenta mirada de Benjamín y los demás efectivos de la seguridad allí. Los ojos enrojecidos y la piel pálida. Cada uno por su lado se dirigió a uno de ellos con la intención de dar un mordisco, pero los agentes se retiraron hacia atrás y el personal médico restante también. Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo allí ahora mismo. Uno de los hombres altos logró arañar a uno de los agentes y éste se puso pálido por momentos. El mismo efecto, pero en cadena. «Retiraros», chilló Benjamín sacando el arma de su funda. Todo el mundo atrás. Vociferaba otro agente. Benjamín no podía creer lo que estaba viendo ahora mismo. Su ayudante con el mismo rostro pálido y enfermizo que el reverendo Logde, los dos hombres de la ambulancia y un agente más, y fue en ese preciso momento cuando se dio cuenta de que algo malo estaba sucediendo. Terriblemente malo. Ahora estaban casi todos infectados. El proceso de una infección es inmediato en la mayoría de los casos. En muy poco se tardan unos minutos y el afectado sigue hablando. Y el reverendo Lodge era una nueva especie, un portador de virus. De manera extraordinaria, se recuperó bajo el gran trozo de papel de aluminio amarillo y blanco. Ahora se había puesto de pie y su traje oscuro no se podía discernir entre los infectados que deambulaban de un lado a otro, pero sí su sonriente cara, el largo pelo blanco ondeado hacia un lado y sus ojos ensangrentados, enrojecidos tal vez, así como su sonrisa de oreja a oreja mostrando unos blancos dientes desportillados. «Hijos míos, esto es vida eterna», exclamó alzando los brazos. Extrañamente un no muerto podía hablar, pero sus barbitúricos inyectados en sí mismo con anterioridad a la infección con aquel cadáver experimental en la iglesia, le habían convertido en un portador del virus que ahora podía hablar, pensar y seguir infectando. «Reverendo, ¿qué está intentando decir?», le preguntó Benjamín, mientras le apuntaba con el arma. «Lo que estás viendo es solo el principio, sheriff. He creado vida para todos vosotros. Y ahora rezaré por vuestras almas errantes». «Está usted loco, padre», le gritó Benjamín. Y en ese momento el reverendo Lodge se dio media vuelta y se fue del escenario sin más. Pero había un problema para el reverendo Lodge y es que los infectados, o los caminantes, no eran eternos como creía, sino que tenían una autonomía a veces de horas o de días. Hasta que desfallecían y caían de nuevo muertos al suelo. Pero esta vez de verdad, o, sencillamente, hasta que se descomponían. Así que lo más peligroso era ser infectado y no el deshacerse de ellos. Bastaba con esperar a que terminaran con su ciclo de infección. Llegaron al sitio varios refuerzos que Benjamín había pedido, todos, pistola en mano, alertando de que se estuvieran quietos, pero los nuevos infectados trataban de morder a los otros. Hasta que un agente le disparó a otro en el brazo y vio estupefacto que la bala le atravesó el brazo sin más y él seguía avanzando. Finalmente, tuvo que abatirlo a tiros en la cabeza. Benjamín observó el dantesco espectáculo y comprendió enseguida que debían crear una barrera entre aquellos y ellos y disparar si fuera necesario. Ahora que los infectados disponían de su máxima energía, su ayudante andaba errante entre la multitud. La vorágine del apocalipsis había empezado en Boar Hill. Debían ponerla en cuarentena lo antes posible. Al día siguiente había más de un centenar de infectados deambulando por las calles de Boar Hill. Benjamín los llamaba los caminantes. Errantes, deambulaban sin sentido de un lado para otro, se guiaban por el olfato y el oído para perseguir a sus presas. Visualmente no podían verte.
A medida que pasaban las horas, las energías desaparecían y caían al suelo, exhaustos, muertos, en fase de inicio de descomposición. Pero había más infectados y el resultado era la devastación total de toda la ciudad en pocas semanas. Benjamín lanzó la noticia por radio a los condados que le rodeaban, al ejército y al propio presidente de los Estados Unidos de América, para pedir un aislamiento total con el resto del mundo a fin de evitar un desastre mayor. Un cataclismo de niveles apocalípticos. La televisión local pudo enviar imágenes de lo que estaba sucediendo antes de sucumbir al efecto zombie. Tuvieron tiempo suficiente como para enviar las noticias vía cable al resto de los Estados Unidos. Una horda de infectados entró en el estudio y acabó con todos ellos, realizadores, comentaristas, ingenieros. Las gentes estaban dislocadas y se armaban a más no poder para disparar contra cualquier cosa que se moviera más despacio que uno mismo. Benjamín se armó hasta los dientes también haciendo caso al instinto animal que uno tiene dentro. Afortunadamente, Benjamín no tenía mucho que proteger, bueno sí, a toda la ciudad o escapar de ella si podía. Asimismo no tenía esposa e hijos que le esperasen en casa ahora mismo. No estaba casado. Esa era en parte su salvación para poder concentrarse en todo momento en la supervivencia. Eso era ahora lo más importante. Y lo segundo, localizar al reverendo Lockwood. Hermanos míos, bienvenidos a la vida, dijo en voz alta el reverendo Lockwood dentro de su iglesia, mientras alzaba las manos con una Biblia sostenida en una de ellas. Un crucifijo del tamaño de una galleta le colgaba del cuello. Su despectiva sonrisa seguía intacta. Allí dentro habría al menos una veintena de infectados y cada vez llegaban más. Deambulando dentro de la iglesia, sin dirección alguna, y escuchando la voz de Lockwood, el mismo que los había llevado a esa situación. Ahora, Lockwood controlaba a los caminantes. Cuando desfallecían les inyectaba una dosis de su hechicera fórmula y los revivía de nuevo. Salían a la calle y entraban más infectados a los que se les terminaba el tiempo. El ciclo variaba en cada persona y algunos merodeaban por la ciudad más de 12 horas seguidas llevándose por delante a un centenar de nuevos infectados. Otros, solo servían para traspasar el umbral de la muerte, volver a la vida y morir de nuevo. Todavía faltaba bastante por perfeccionar, pero el reverendo Lockwood estaba satisfecho ahora mismo. Más que eso. El caos era absoluto en toda la ciudad, casas ardiendo, coches estrellados, caminantes por todas partes y un tumulto de gente corriendo despavorida mientras pequeños grupos se organizaban para dar caza a los infectados. Benjamín, como buen visionario, se fijó en ir a la iglesia para encontrar al reverendo Lockwood. Sin aparcar, abandonó el vehículo especial a su suerte y se apeó del mismo con un rifle en la mano y más pistolas en el cinturón por dentro y por fuera, balas de sobra en todos los bolsillos de su uniforme. Y entró a la iglesia, no sin cierto miedo sobrecogedor. Reverendo Lockwood, aquí estoy. Vociferó como un poseso. En ese preciso momento los infectados se volvieron hacia él avanzando con espantosa lentitud. Benjamín efectuó varios disparos certeros a la cabeza de algunos de ellos y, mientras tanto, vio a Lockwood en el fondo de la iglesia. «Ven, hijo mío», dijo el reverendo moviendo la mano hacia él. «Ven a formar parte de nuestra comunidad, será un placer recibirte. Ven tú aquí, maldito hijo de puta, y te meteré una bala por el culo». «Eso no se dice, señor sheriff». Lockwood hablaba con la voz más baja, sintiéndose protegido por los suyos. Por su creación. Y entonces Benjamín avanzó hacia adelante, arma en mano, encañonando al reverendo Lockwood, que se difuminaba en el punto de mira allá a lo lejos. Los caminantes cerraban a su lado intentando morderlo continuamente. Y en eso que se interpuso, cortándole el paso, el monaguillo, todo babeante, los ojos dilatados y la piel difusa, que, desde un principio, había ayudado al reverendo Lockwood a inyectar a los muertos.